están en el entorno escolar pierden estructuras de acompañamiento, socialización, actividad física, contención emocional y supervisión cotidiana. Lo anterior implica que esta medida hubiera incrementado riesgos para estas infancias y adolescencias. Existen además otras vulnerabilidades aún más graves, ¿no? Si en México la escuela es uno de los pocos espacios relativamente seguros frente a contextos de violencia familiar, violencia sexual, abandono o negligencia, reducir drásticamente el tiempo escolar también significa exponer a muchas infancias y adolescencias a mayores riesgos. ¿Quién me va a poder cuidar a mi hija o a mi hijo, ¿no? Si lo dejo con la vecina en caso de no tener flexibilidad laboral, ¿qué riesgos aumentan en esas condiciones que no están socializadas como si lo está la escuela, ¿no? Por ejemplo. En los últimos días también hemos discutido el riesgo de la sobreexposición digital. Tengo una colega, Ximena Chao, que advierte sobre cómo en las vacaciones hay riesgos asociados a que niñas y niños pasen jornadas completas frente a plataformas, redes sociales e inteligencias artificiales sin supervisión suficiente, algo que seguramente sucederá durante los periodos de vacaciones cada vez más, ¿no? Las niñeras se han vuelto nuestras pantallas también. Eso es algo que ya no podemos negar en el 2026. Otra dimensión que me parece preocupante, la enorme ligereza con la que parece haber tomado una decisión de esta magnitud. Modificar el calendario escolar nacional afectando a más de 30 millones de estudiantes. La discusión pública en estos días ha estado marcada por contradicciones institucionales, falta de claridad y ausencia de diagnósticos sólidos sobre impactos diferenciados. Ya lo comentaban mis colegas, ¿no? Que no tenemos indicadores para tomar decisiones de esta naturaleza. Incluso los especialistas y las especialistas en educación señalaron que la medida vulneraba la Ley General de Educación al reducir los días efectivos de clase por debajo del mínimo legal establecido. Creo que es importante señalar algo desde una mirada más amplia. Las políticas públicas no pueden seguir construyéndose desde la ficción de que existe una familia tradicional homogénea, donde siempre habrá una mujer disponible para absorber cualquier crisis institucional. ¿Por qué digo que es una ficción? Porque en esta narrativa cultural que habitamos siempre pensamos en la familia formada por un hombre, una mujer, los hijos, las hijas, la mascota, en una situación idílica, ¿no? Y pues la realidad es que no es así, ¿no? Pensando incluso en esta época que vivimos, que hay retorno de totalitarismos, discursos de ultraderecha en el extranjero, ¿no? Donde proliferan estos discursos misóginos que defienden con nostalgia una tradición familiar que es violenta, porque la familia tradicional estaba normalizando un montón de violencias que cada vez más salen a la luz y ponemos sobre la mesa y visibilizamos, pero también que no existe, ¿no? Millones de hogares en México son monoparentales, encabezados por mujeres. Mujeres que trabajan jornadas completas, mujeres cuidadoras de personas adultas mayores, mujeres sin redes familiares y mujeres precarizadas laboralmente. Las decisiones del Estado tienen efectos concretos sobre esos cuerpos y esas vidas. Justamente por eso los cuidados deben de entenderse como un problema público y no privado. Desde los estudios de género llevamos décadas insistiendo en algo fundamental. Las economías y las democracias se sostienen gracias al trabajo de cuidados, aunque ese trabajo permanezca invisibilizado y no remunerado. Sin cuidados no hay productividad, no hay economía y no hay posibilidad de sostener la vida social. A pesar de ello, seguimos diseñando políticas públicas como si ese trabajo apareciera mágicamente resuelto dentro de los hogares. Me parece fundamental que esta discusión no termine solamente en si se adelantan o no las vacaciones. La discusión de fondo tiene que ser mucho más profunda. Tenemos que preguntarnos qué modelo de país queremos construir, qué lugar tienen los cuidados dentro de las decisiones del Estado, qué significa realmente gobernar con perspectiva de género y qué implica reconocer la corresponsabilidad social de los cuidados. No basta con nombrar los cuidados en el discurso político si las decisiones concretas siguen descansando sobre el trabajo invisible de las mujeres y de las personas cuidadoras, pero en su mayoría son mujeres. Quiero cerrar con algo importante. Esta intervención no busca negar la complejidad de las olas de calor ni minimizar la necesidad de proteger a las infancias frente a contextos climáticos extremos. El cambio climático también exige respuestas institucionales. Precisamente por eso necesitamos políticas públicas integrales, serias, articuladas, no decisiones improvisadas y unilaterales que trasladan los costos a las familias. Necesitamos infraestructuras escolares adecuadas, horarios flexibles diseñados con perspectiva territorial, sistemas públicos de cuidados, políticas laborales corresponsables y procesos de decisión que incorporen análisis de género y de desigualdad social antes de implementarse. Las decisiones públicas nunca son neutrales. Cuando el Estado no piensa en los cuidados, alguien más paga el costo. Y en México, insisto, históricamente, ese costo lo han pagado las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición a la doctora. Continuamos con la participación de la doctora Cintia Lorena Michel Sagún, investigadora y especialista en trabajo de cuidados por el Colegio de México. Es doctora en gobernanza por el Hertz School de Berlín. Es maestra en Administración y Políticas Públicas del CIDE y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Adelante, por favor. Muchas gracias a la senadora por la invitación y sobre todo por propiciar este foro, que a mí
A mí siempre me encanta hablar de cuidados. Yo disfruto mucho ir a donde me inviten a hablar de cuidados porque me parece que es un tema crucial. Pero me parece más importante todavía en una situación en donde de repente el Estado decidió, así, de un día para otro, reducir 6 semanas del ciclo escolar, 7 semanas del ciclo escolar. Me parece que es un contexto que se vuelve tan propicio para hablar de cuidados. Esta decisión, que afortunadamente ya fue revertida, es muy reveladora de lo que hasta hoy el Estado y toda la sociedad estamos entendiendo sobre los cuidados. Es precisamente eso que entendemos o que no entendemos sobre los cuidados lo que permitió que esta decisión fuera siquiera concebible. Yo no sé qué pensaron ustedes cuando leyeron la decisión, cuando les cayó. Yo sí, es que no entiendo. O sea, me parece no lo puedo concebir, no tiene sentido por donde le vea. Y justamente en estos 15 minutos que les voy a hablar, quiero tratar de transmitirles esta reflexión de cómo, o sea, qué pasó por la cabeza de las y los tomadores de decisiones que les pareció que esto era, o sea, la vamos a deslizar así y todos van a celebrarla. ¿Por qué? ¿Por qué pareció esta una idea que era siquiera posible? Y creo que hay 3 razones principales. La primera es que no hemos entendido las implicaciones de esto que todo el mundo dice, que los cuidados son indispensables. A ver, a nadie nos sorprende que haya regulaciones para e inversión pública para mantener limpio el aire, para proveer agua potable. ¿Por qué? Porque todos sabemos que sin agua y sin aire no vamos a vivir. Bueno, pues tampoco podemos vivir sin cuidados. Todas las personas que estamos aquí y absolutamente todas las personas que habitan este planeta necesitaron de que alguien, cuando nació y cuando creció, les alimentara, les acobijara, hiciera las citas con el doctor, les curara, los apapachara cuando estaban tristes. Eso es cuidados y todos, absolutamente todas las personas lo necesitamos. Entonces, si el cuidado es indispensable para la reproducción de la vida y para que existan las sociedades, y por las sociedades me refiero la economía, el mercado laboral, las escuelas, los hospitales, ¿por qué si es indispensable, tanto como la producción del agua y del aire, por qué si es indispensable, por qué se ha dispensado de esta responsabilidad al Estado y a la mitad de la humanidad? Si es indispensable para que exista una civilización, ¿por qué se ha asumido como una responsabilidad individual, privada, de los hogares y no como una responsabilidad social de todos los que habitamos esta sociedad que sostiene los cuidados? La cosa es que cuando lo entendemos como una responsabilidad de los hogares y no del Estado, entonces tenemos un problema de justicia, o mejor dicho, un problema de injusticia. Ya decía David Hume, un filósofo del siglo XVIII, que la justicia es una virtud artificial. Y no decía que era artificial porque fuera falsa, sino porque requiere que las sociedades construyan reglas para instituciones para obligar a hacer a la gente algo que de otra forma no haría. Y ese es precisamente el caso del trabajo de cuidados. Hasta ahora hemos visto que si dejamos los arreglos de cuidado, que los arreglos de cuidado respondan a las inercias y a las decisiones privadas en los hogares, entonces las cargas van a terminar concentrándose siempre en los hogares y dentro de ellas siempre en las mismas personas, en las mujeres. Por eso necesitamos instituciones y políticas públicas que distribuyan el cuidado de manera más justa. Y esto no es solamente un argumento teórico y filosófico que les estoy aquí avanzando, es ahora, afortunadamente, un criterio jurídico que el viernes, no sé si lo saben, pero es una gran noticia, se publicaron 10 tesis aisladas, una de ellas del Tribunal Colegiado, en donde se reconoce que las mujeres que realizan labores de cuidados pueden tener interés legítimo para reclamar la omisión del Estado de crear normas y sistemas de cuidado. Esta tesis es un reconocimiento jurídico de que el cuidado, 1, es real, 2, produce cargas reales y 3, genera consecuencias materiales. Y precisamente por estas razones es por lo que decimos que hay una responsabilidad pública ineludible. El Estado tiene la responsabilidad de reconocer el cuidado como un trabajo que es indispensable para que exista la sociedad y también de proveerlo mediante infraestructuras, servicios y políticas públicas. Ahora, la escuela es una de esas infraestructuras de cuidado y es una de las más importantes que existan. Ya sé que nuestro secretario de Educación declaró que la escuela, ante todo, es un espacio de aprendizaje, formación y desarrollo. Y es cierto, ya lo comentaron mis colegas, pero también es cierto, como ya lo comentaron mis colegas, que es un espacio en donde millones de niñas y niños se les garantiza, al menos durante un periodo de tiempo, un entorno seguro, a veces, cada vez menos, alimentación,
pero también supervisión y acompañamiento. Tenemos un montón de evidencia en América Latina, de estudios muy rigurosos, son estudios RCTs, los RCTs, bueno, estudios que tienen metodologías muy rigurosos en donde se pueden ver los impactos de las escuelas, mostrando que ensayos aleatorios controlados, se llaman, en donde, es que no puedo traducirlo, en donde se ven los impactos, se ven que los impactos de las escuelas van mucho más allá de los resultados académicos. Tenemos estos estudios para Colombia, para Chile, para República Dominicana, para Brasil e incluso para México, en donde notamos que las jornadas escolares extendidas están asociadas con un retraso de la maternidad temprana, con menores índices de criminalidad juvenil y con mejores en nutrición y actividad física entre los estudiantes que permanecen más tiempo en las escuelas. Eso significa que pese a lo que se diga, las escuelas no solamente producen aprendizaje, también producen bienestar, protección social, igualdad y todo lo que ya comentaron mis colegas. Pero la cosa es que negar esa función de cuidados que sí, de hecho, tienen las escuelas, no les va a quitar esa función ni esa responsabilidad. En realidad, tampoco va a eliminar la necesidad de cuidados. Lo único que va a hacer es invisibilizar a quien termina absorbiendo esos costos, que ya sabemos que son las mujeres. Entonces, lo que quiero decir aquí es, si el trabajo de cuidados es indispensable para sostener la vida, ¿por qué el Estado se está desdiciendo de esa responsabilidad que tiene para sostener a su sociedad? La segunda razón o noción que creo que no hemos terminado de entender y por la cual esta decisión pareció como una buena idea en la cabeza de alguien, es que no hemos terminado de entender qué significa transversalizar la perspectiva de género. Ya lo comentaba un poco la doctora Gama, pero es que muchas veces cuando hablamos de perspectiva de género, la discusión pública se reduce a cuestiones sobre el lenguaje incluyente, que si la es, en fin, un montón de debate en torno a eso, o de presupuestos etiquetados en anexos transversales. Pero la perspectiva de género implica algo que va mucho más allá, es mucho más profundo. Implica reconocer que cada decisión pública que se toma tiene un efecto diferente entre hombres y mujeres. Y en buena medida